A ver, aquí dice el 66% de las personas de más de 50 años en el país quieren mantenerse trabajando o emprender en algo. La generación de más de 50 años desea mantenerse laboralmente activa, de acuerdo con el estudio presentado en Quito el pasado 24 de abril 2025. La mayoría de personas de más de 50 años en el país no tienen ningún tipo de perspectiva de jubilarse pronto, sino más bien pretenden o prefieren mantenerse en el trabajo actual o emprender. De acuerdo con el estudio Economía Plateada, Perspectivas y Futuro Laboral, difundido en Quito este 24 de abril, el 35% de los trabajadores de más de 50 años no tienen ningún plan de cambiar su modelo de trabajo y un 31% contempla emprender o trabajar independientemente. En menor medida, el 21% sí considera jubilarse. Es poquito, pronto. Es un grupo que desea mantenerse vigente, quizás con mayor espacio para la familia, señala así el estudio sobre las expectativas laborales de este grupo etario de edad. Este estudio se realizó de manera conjunta en el país y Perú, Ecuador y Perú, mediante encuestas de entrevistas realizadas entre agosto 2024 y febrero 2025 a 193 personas, de los cuales 81 serían de Ecuador. Se trata de un trabajo conjunto entre la MC Communications del Ecuador y Realidades Perú. En el Ecuador, estos fueron los principales hallazgos cerca de los trabajadores de más de 50 años, dice. El talento senior destaca por su liderazgo, experiencia y adaptabilidad, siendo un recurso estratégico para las organizaciones. Este grupo de trabajadores valora la estabilidad, pero también exploran nuevas formas de trabajo. Si bien muchos priorizan la seguridad económica y la continuidad laboral, también existe apertura hacia esquemas más flexibles, consultorías o emprendimientos. La brecha digital persiste como un desafío central y hay una necesidad de reforzar habilidades digitales para mantenerse competitivo en el mercado laboral actual. Persisten barreras estructurales y culturales de la subempleabilidad, la discriminación por edad y la falta de oportunidades siguen siendo limitantes clave. Otra, el reconocimiento es insuficiente. A pesar de su trayectoria, no suelen ser reconocidos formalmente. Esto limita su integración plena en los procesos de la organización. Los desafíos normativos, los resultados fueron compartidos en un evento en la Cámara Ecuatoriana Británica el 24 de abril que contó con un panel de expertos en el área de talento humano. Entre los panelistas invitados estuvo el exministro de Trabajo, Patricio Donoso. Patricio Donoso, ya más o menos ubicamos su línea, quien recalcó que en Ecuador existen normativas laborales que van en contra de esta generación de más de 50 años, como la jubilación patronal, que a su juicio, dice, es una norma perversa que ha provocado que muchos ecuatorianos pierdan su empleo entre los 45 y 50 años. La jubilación patronal apenas beneficia al 3% de la población. La mayoría ve con temor llegar a estas edades y quedarse sin empleo, señaló así Donoso. María Rosa Romero, directora de Recursos Humanos de la UTPL, recalcó la necesidad de la educación que ésta continúa en esta generación, un enfoque en el que viene trabajándose en casa de estudio en áreas como aristas como adaptabilidades y gestión emocional del cambio, competencias digitales básicas y avanzadas y modelos de negocios para emprendimientos. En este punto, nueva jubilación patronal, trabajadores y empleadores conformarán mesas para discutir la propuesta del Ministerio de Trabajo. La ministra Ivonne Núñez
presente este 29 de abril las reformas para cambiar la jubilación patronal en la primera reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Sobre esto, la primera sesión de este consejo comenzó el día 29, o sea, hoy de abril, para discutir esta propuesta de reforma de jubilación patronal que presentará la ministra Ivonne Núñez a la Asamblea Nacional. Actualmente, un trabajador puede acceder a la jubilación patronal siempre que haya laborado 25 años consecutivas o más en una misma empresa. Continúa. La pensión jubilar es financiada únicamente por el empleador y el trabajador puede acceder a una jubilación proporcional si es que cumple 20 años. Pero, según Núñez, esto ha provocado que las empresas despidan a los trabajadores al cumplir 19 años para no afrontar con estos gastos. La propuesta de Núñez es crear un fondo en el que aporten empleadores y trabajadores administrado por la banca pública o el IES y que se acumule independientemente de la empresa que trabaje, de manera que puede ser cobrado una vez que éste se jubile. En la reunión del Consejo Nacional de Trabajo, casi digo electoral, y Salarios, los trabajadores y empleadores votaron para conformar mesas técnicas que analice el tema, con la presencia del IES. Espeluznante que se haga cargo. Bueno, no sé, tal vez funcione. El Consejo se tomará un mes para conformar a los integrantes de las mesas técnicas y de ahí se instala y corren 90 días para que se elabore el proyecto de esta ley que será remitido a la Asamblea Nacional. Inicialmente, la ministra Núñez había anunciado que entregaría hoy la reforma legal, pero ahora esperaría los 90 días de análisis y será el Consejo el que remita esta iniciativa legal. Para Marcela Arellano, presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, más conocida como la COSL, considera que la propuesta del Ministerio de Trabajo representa eliminar la jubilación patronal que pues incluye un aporte del trabajador. Esto podría ser, como digo, una justificación para bajar el sueldo, porque te descuentan. Sin embargo, los trabajadores coinciden que en la necesidad de reformar la jubilación patronal. De hecho, habría un proyecto de reforma al Código de Trabajo en la Asamblea Nacional desde el 2021. Según este proyecto, serían los empleadores deberían aportar a un fondo para la jubilación patronal con el 10% del salario básico. 10%. Si ganas 470, 10%, ¿cuánto es? Sería tu aporte para tu jubilación patronal. Según este proyecto, solamente los empleadores deberían aportar a un fondo para la jubilación patronal con el 10% del salario básico, desde el inicio de la relación laboral, o sea, desde que empiezas a trabajar. Pero, al igual que en la propuesta del ministerio, los trabajadores no necesitarían permanecer 25 años trabajando para una misma empresa. O sea, te puedes retirar antes. Esta reforma a la jubilación patronal plantea la creación de un fondo administrado por el BIES, y esto consiste, según analistas laborales, consideran que este aporte de los empleadores a este fondo para la jubilación patronal podría desincentivar nuevas contrataciones. Este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordó el día de hoy conformar una mesa técnica para analizarse el tema a la reforma legal al Código de Trabajo referente a la mencionada jubilación patronal. Esta propuesta, presentada por la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, a trabajadores y empleadores, plantea reformar el artículo 216 del Código de Trabajo en el que se establece
o en la que se establece que el trabajador que haya prestado servicios por 25 años o más, quizás de manera continua, para una empresa tendrá derecho a la jubilación. Como parte de los justificativos, el ministerio señala que en su proyecto que actualmente menos del 2% de trabajadores que hayan completado estos 25 años de labores acceden a la jubilación patronal. El proyecto de reforma propone que los trabajadores que por 25 años o más presten sus servicios para uno o más empleadores en forma continua o discontinua tendrán derecho a la dicha pensión, que contará con aportes tanto de empleadores como de trabajadores. Ese dinero que se irá acumulando a lo largo de estos 25 años en servicio pasaría a un fideicomiso administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mejor conocido como BIES. La propuesta señala que los porcentajes de aportes que realizarían los empleadores y trabajadores para este fondo de jubilación deberían ser determinados por el IES mediante un estudio actuarial. Además, se plantea eliminar o reformar las reglas establecidas en el artículo 216 referentes al cálculo de este monto a recibir como pensión o valor único al monto de jubilarse. Los cambios planteados sobre esta jubilación patronal regirían para las nuevas contrataciones, según el proyecto de ley que debe ser analizado por una mesa técnica, con la participación del IES en un lapso de 90 días, tras la conformación de esta mesa en un periodo de 30 días. Un mes. Dudas. Una de las preocupaciones de los de abogados laborales consultados por un medio digital, llamemos Primicias, es que el fideicomiso que se plantea crear sea administrado por el BIES. Crear un nuevo aporte a la seguridad social dentro del fideicomiso en el BIES con el auspicio del IES, una entidad que hoy en día es altamente cuestionada por la falta de una correcta inversión con el dinero de los afiliados y depositarios, depositantes. ¿Y qué pasa si es que se pierde todo? Miau, una mala inversión, chau, señala la abogada laboral Vanessa Velázquez. Y añadió que el IES actualmente ni siquiera garantiza el fondo de seguro de pensiones, en el cual se deben prever el pago de jubilaciones futuras. Por eso Velázquez considera que los trabajadores deberían decidir dónde poner este fondo de ahorro para su jubilación, sea en el BIES o en la banca privada. Pero la banca privada no es garantía. La abogada laboral Patricia Borges, especialista en seguridad social, añade que debería revisarse muy bien la experiencia del BIES en negocios fiduciarios, tomando en cuenta que los fideicomisos inmobiliarios en los que este banco ha invertido el dinero de los afiliados han presentado diversos problemas. A Borja también le llama la atención que en los antecedentes de la propuesta se hable de una creación de un fondo que permita redistribuir los recursos para garantizar este derecho laboral, pues recuerda que la jubilación patronal es un derecho individual de cada trabajador, no un tema solidario. El impacto en la liquidez. Las expertas en la materia laboral también coinciden en que un nuevo aporte mensual de parte de empleadores destinado a la jubilación patronal podría construir un peso importante para la liquidez de las empresas, que en consecuencia terminaría desincentivando la contratación de nuevas personas. Hoy las empresas solamente tienen que hacer esta reserva si es que el trabajador se quedara con ellos, y le preocupa el efecto en las nuevas contrataciones porque se volvería más caro contratar. Así dice Velázquez, quien se pregunta si es que, por el contrario, no se terminaría incentivando aún más la informalidad laboral. Más informalidad. Por eso,
Para Velázquez, los trabajadores informales y los desempleados también deberían estar representados en estas mesas de diálogo. El porcentaje de aporte debería estar muy bien determinado de manera que no se convierta en un costo excesivo que desincentive la creación de nuevas plazas de empleo, y habría que analizarlo todo con cuidado para que el remedio no sea peor que la enfermedad, dijo Borja. Y entonces,